Hola, ¿cómo estás? Oye, mira esta foto. La compartió Elena Chávez. Y Elena Chávez, tú vas a decir, pues, ¿quién rayos es? Pues Elena Chávez es una mujer panista que pues nos toma por tontos, puesto que esta imagen está hecha con IA. Como puedes ver, en la parte de abajo tiene el logotipo de Géminis. Y es una imagen fake que fabricó el PAN para vincular a López Obrador con pues Amado Carrillo, un delincuente pues muy conocido en México y en el mundo. Y pues es interesante cómo la oposición tilda de locos, de tontos a los ciudadanos. Esta es la foto original, esta es la foto fake, original, fake, original, fake. Y pues obviamente, ¿por qué sabemos que es fake? Primero porque lo comparte una mujer panista y eso ya es un sinónimo de que puede estar algo raro ahí. Y en segunda, pues te repito, tiene el logotipo de Gemini abajo. Es muy triste, ¿no? Lo que está haciendo el PAN, el Partido Acción Nacional. Ya es una roncha de gente bastante desagradable y loca que cree que puede engañar a todo mundo. Cualquier niño de 10 años con el que tú platiques te va a ubicar perfectamente qué es Gemini. Las IAs, las inteligencias artificiales ahorita son pues lo que está siendo utilizado mucho en todo el mundo, tanto para burlarse o para ejemplificar o para hacer memes. La oposición, mientras la oposición lo usa para engañarte, porque pues si tú te creíste esta imagen, pues qué deprimente, porque pues está bien fake, ni siquiera coincide la posición de los cuerpos, todo el mundo se ha burlado de esto, pero hay personas que yo escucho que promueven mucho el odio entre nosotros, utilizando el supuesto vínculo de Obrador con Amado Carrillo y te ponen esta foto y dices, güey, aquí abajo está el logotipo de Gemini, güey, o sea, es una IA, o sea, es un procesador de imágenes, es un simulador de imágenes, es para editar imágenes. Todos lo tenemos en nuestro teléfono y podemos usarlo hasta para editar nuestros propios tomas. Y pues si salió algún intruso, puedes eliminarlo. También puedes insertar personas, en dado caso lo hacíamos antes con Photoshop, pero ahora pues la IA está en los teléfonos y podemos hacerlo directamente en nuestro contenido antes de publicarlo. Y pues es triste que la oposición nos quiera ver la cara poniendo este tipo de material como evidencia del supuesto vínculo, ¿no? del señor Andrés Manuel López Obrador con Amado Carrillo. Y pues obviamente pues las burlas no se hicieron esperar. Pues aquí está con otro señor, Bin Laden, porque pues obviamente ya que empezamos la broma pues le seguimos. Y pues es básicamente otro de los elementos deprimentes de la oposición, el panismo, que pues yo pienso que va a desaparecer. No le veo futuro, igual que al PRI. El PRI con Alito, esta de la Burger, pues ve lo que hicieron con Poza Rica, simular que hay 192 estudiantes desaparecidos, que no es cierto, y que el chico se está haciéndose viral por mentiroso. No sé si se vaya a disculpar con las personas a las que difamó, que son sus supuestos amigos y compañeros desaparecidos, porque según él quedaron atrapados en las inundaciones en la escuela. Entonces pues es bastante deprimente. Y aunque no tengamos oposición en México, pues yo siento que la gente va a ser la que se encargue de regular a Morena, y así lo hacemos, ya sea que la IA la utilicemos para controlar a los opositores que mienten muchísimo, muchísimo, no tienen trabajo político, ni siquiera tienen una propuesta para el 2030, y desde ahorita han hecho uso de las inteligencias artificiales pues para hacer notar que no hay trabajo político, que no hay propuesta, solo quieren seguir robando y nos van a seguir mintiendo, utilizando las aplicaciones o lo que puedan para seguir con este montaje del supuesto narcogobierno. Es muy triste, la verdad. Yo escucho personas que simplemente con ver una imagen de IA ya las convencieron, y pues negar la realidad es la peor enfermedad que existe. Si tú has visto estas imágenes falsas, pues mucho cuidado, porque sí está bastante feo lo que están haciendo. Los niños de 10 años pueden distinguir una foto falsa, pero pues yo veo mucha gente que pues es de estos famosos acarreados del Partido Acción Nacional. Al menos por mi casa hay una mujer que diario va y habla con la vecina del supuesto vínculo de Obrador con Amado Carrillo. Sería bueno que esa persona pues investigara qué es una IA,
pero como ya es una enfermedad emocional de la que se aprovechan los opositores, porque hay gente que no quiere perder aunque ya perdió, y lamentablemente pues vamos a estar viendo este tipo de espectáculos en todo momento. Yo te agradezco muchísimo porque pues venirse a informar es muy importante. Ya somos 4,732 suscriptores. Cuídate mucho, bye.